es obvio que no todas las personas somos iguales, ¿no? Todos tenemos diferencias, ¿no? Tenemos rasgos y características que nos distinguen a unos de otros, que nos hacen diferentes, ¿no? Incluso entre los propios gemelos, los mellizos que llegan a ser tan parecidos, incluso entre ellos mismos hay diferencias, ¿no? Y de hecho la palabra de Dios, haciendo mención a la diferencia existente entre uno y otro, pues se refiere a los creyentes como miembros de un cuerpo, cada uno distinto en sus funciones, ¿no? Con funciones diferentes, pero todos necesarios en ese cuerpo que es la Iglesia y cuya cabeza es Jesucristo. Y la verdad es que somos diferentes no solamente en lo físico, sino también en aquello que nos puede acontecer, ¿no? Que nos sucede en nuestro día a día. Y aunque a una persona, un mismo hecho le pueda sobrevenir tanto a una persona como a otra, como nos dice el libro de Eclesiastés, eso no significa que necesariamente a todos nos tengan que ocurrir las cosas de la misma manera. Eso no significa eso. Entonces, por ese motivo, cuando somos llamados por el Señor, es decir, cuando se produce nuestra conversión, cuando Él nos llama, no a todos les sucede de la misma manera. Aunque la necesidad del individuo perdido y pecador sea la misma, ¿no? Y el llamado de Jesús sea el mismo. Ven y sígueme. Pero no se produce de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, no hay un patrón que podamos decir, no, es que la persona se convierte así y tiene que escuchar el Evangelio de esta manera, ¿no? Y precisamente debido a esto, a que no todo el mundo conoce al Señor de la misma manera, muchos cristianos pueden incluso llegar a albergar dudas sobre su conversión, si se produjo o no se produjo, porque no todos se convierten de una manera espectacular y apoteósica. Y la verdad es que cuando escuchamos los testimonios, no sé, de personas, por poner un ejemplo, que estuvieron un tiempo en las drogas, que estaban delinquiendo, que conocen al Señor, claro, eso, cuando oyes un testimonio de eso, y dices, bueno, yo me convertí porque vine y estaba ahí sentado, te puede generar una duda, ¿no? Pero no siempre la conversión del creyente debe ser de esa manera tan apoteósica. Hay quien se convierte de manera más tranquila. Cuando estaba tomando nota sobre esto, me acuerdo de un misionero que tuvimos aquí, de Puerto Rico, Lemuel, y él nos contaba que siendo un niño pequeño, pues cuando acabó el culto, él se subió donde estaba el púlpito y cogió el micrófono y empezó a decir, yo era un borracho, acostumbrado a lo que escuchaba de los testimonios que escuchaba en la iglesia, ¿no? Entonces, este niño, el concepto que tenía de una persona que se arrepentía era eso, que tenía que haber llevado una mala vida en el extremo ese, ¿no? Pero no necesariamente puede vivir la persona en un grado de degradación tan grande, ¿no? Entonces, la forma de creer y la de ser llamado, a uno le sucede de una manera y a otro le sucede de otra, ¿no? Y se produce, por tanto, en circunstancias distintas, ¿no? No hay un patrón, como decía hace un momento, pero sí hay unas normas de conducta para todos una vez que somos llamados por el Señor. Y me estoy refiriendo a la obediencia. Eso es algo que debe de estar presente cuando somos llamados, ¿no? En la vida del creyente. Y precisamente en el texto que hemos visto, ante el llamado de Jesús, hemos visto un llamado, ven y sígueme, ¿no? Y ante ese llamado solo podemos responder precisamente con un acto de obediencia, o sea, dejar lo que estábamos haciendo y seguirlo, ¿no? También me acordaba del llamamiento de Leví, el publicano. Dice la Escritura que cuando lo llamó el Señor, al instante dejó el banco de los tributos y le siguió. Entonces, a veces también escuchamos hablar tanto de la fe, que por supuesto que es correcto, pero escuchamos poco de la obediencia. Escuchamos poco de la obediencia, ¿no? Y precisamente nuestro caminar con Dios va a depender de la manera en que hemos sido enseñados, de la manera en que hemos conocido al Señor y que nos han instruido, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los primeros, de Adán y Eva en el Edén. A ellos, ¿qué se les pidió? ¿Un acto de fe o un acto de obediencia? Que no comiesen del fruto, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces parece que nos perdemos un poco con la fe y no tenemos obligaciones. Y las obligaciones existen, ¿no?
Y en el pasaje que acabamos de ver, estamos viendo que aparecen dos personas íntegras, creyentes verdaderos, ¿no? Y que nos van a enseñar muchas cosas sobre lo que significa ser un cristiano verdadero, un creyente verdadero, ¿no? La naturaleza y las características de un cristiano verdadero pues son bien sencillas. Obedecer a Jesús, seguirle, imitarlo, ¿no? Por supuesto, creer en él, ¿no? Y vamos a ir mirando en el texto, versículo por versículo, y empezaba el texto así, que decía: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. La verdad es que no tenemos constancia si Felipe había conocido a Jesús con anterioridad. Esto es un debate que también hay dentro de los cristianos, que quien sostiene que algunos de los discípulos conocían a Jesús, incluso hay quien dice que algunos de los discípulos se conocían entre sí, ya de antes. Pero bueno, eso no tiene la menor importancia, ¿no? Y hay quien sostiene este punto precisamente porque ambos, tanto Jesús como Felipe, en este caso eran galileos, ¿no? Y entonces, pues bueno, se baraja esa posibilidad, ¿no? Y la verdad es que sí, a medida que avancemos por el texto, pues sí que podremos ver detallitos que pueden llevarnos a pensar esto. Pero bueno, yo no quiero opinar en ese sentido porque para mí eso no es relevante, ¿no? Vemos que el llamamiento de Jesús se produce de una manera súbita, ¿no? Súbitamente. El llamado a Jesús a Felipe demanda por parte de Felipe, como antes hablaba, no un acto de fe, sino un acto de obediencia. Si miramos el llamado al resto de los apóstoles, igual, ¿no? Sígueme. Y la verdad es que el llamado de Jesús es algo irresistible, algo a lo que no nos podemos oponer. Es cuando nos llama, es como un imán. Nos atrae y es irresistible. Ahí vamos, ¿no? Y la verdad es que hay algo interesante en este llamado de Jesús y muy importante también, porque el evangelio que conocimos, como decía hace un momentito, que nos presentaron, porque precisamente de la manera en la que nos presentaron y nos enseñaron, o sea, nuestros primeros pasos, pues va a depender nuestro caminar y nuestro compromiso con Dios. O sea, el grado de importancia que le dieron a esa enseñanza, pues va a influir en nosotros, ¿no? Por lo tanto, entonces nuestros comienzos marcarán nuestra vida de dedicación o no. Nuestra vida de dedicación a Dios o el tipo de cristianos que somos o seremos. Esto va a marcar todo esto, ¿no? Y precisamente todo esto va a depender de nuestra obediencia y del compromiso a ese llamado y a quien lo hace, ¿no? Repito, que según la manera en la que hemos sido enseñados, así dependerá nuestro cristianismo. Yo en cierta ocasión escuché a unos creyentes hablar de que a mí no me han enseñado esto, y la verdad es que con lo que estaban diciendo, estaban dejando muy mal a un pastor que, bueno, yo tengo un alto concepto de como hombre de Dios y yo no me creía eso. Pero qué fácil es poner la excusa, culpar a otro, cuando mi compromiso, yo no lo creí, ¿no? Y llegué a decirlo, digo, mira, yo no me creo que con una persona al frente de la congregación no te haya enseñado la verdad de la palabra de Dios, me costaba trabajo, ¿no? Entonces, mirad, la Escritura nos dice en Efesios, si queréis lo buscáis, si no, pues mira, me escucháis y ya está. En Efesios 4, 20, 21, precisamente nos habla de esto. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, también estas son las palabras de Pablo a Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Vemos la importancia que se le dan, sabiendo de quién ha aprendido y que desde la niñez, o sea, no necesariamente desde la infancia, sino también desde la niñez espiritual, ¿no? ¿Ha sabido el qué? La Sagrada Escritura. Entonces, por eso digo que de ahí depende de la manera en que nos han presentado el mensaje, las cosas, ¿no? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora viene un texto muy bonito, un versículo muy bonito. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, que es a lo que todos queremos aspirar, a ser hombre de Dios,
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice que toda la Escritura, no solamente los salmos, porque hay creyentes que de los salmos no se salen. Y no lo digo con ánimo de criticar ni nada de esto. Pero hay personas, pues bueno, que su dedicación al estudio, al conocimiento de la palabra de Dios, pues se limita a los salmos y ya está. Y no se dan cuenta que Cristo está presente en el Antiguo Testamento también, ¿no? Un mensaje cristocéntrico no solamente predicar, como he dicho en más de una ocasión, de los 4 evangelios. Cristo está presente en los 66 libros de la Biblia, ¿no? No podemos decir, bueno, es que lo único, porque muchas personas verdaderamente conocen todo lo puedo en Cristo que me permanece, de tal manera amó Dios al mundo y Jehová es mi pastor. Ya está, y de ahí no se sale. Esos son los versículos que memorizan. Pues tenemos 66 libros que hablan de Cristo, ¿no? Bueno, el versículo 44, vamos a continuar con el pasaje que estamos viendo. Dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y vemos que el hecho de que Betsaida se menciona como la ciudad de procedencia de estos tres, pues puede hacernos pensar que se conocían, es lo que os decía al principio, ¿no? El versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. La verdad es que la declaración de Felipe a Natanael, lo que está hablando es de lo que supuso la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, en realidad eso significaba, el significado de la transfiguración era eso, que Jesús era aquel de quien hablaban los profetas y la ley, ¿no? Y bueno, Felipe con sus palabras reconoce que de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas anticipaban la gran obra redentora de Jesús, ¿no? Por eso dice, hemos hallado a aquel de quien habla en la ley, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, ¿no? Y anticipaban la gran obra redentora de parte de Dios que se cumpliría en la persona y en la obra de Jesucristo, ¿no? Y esta anticipación de Cristo y de su obra en el Antiguo Testamento es afirmada por Cristo mismo, ¿no? En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y vemos la importancia de que el mismo Jesús hablaba de que de él ya habían hablado anticipadamente. También dijo, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46, porque si creyese a Moisés, me creería y a mí, porque de mí escribió él. O sea, vemos cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. O sea, que Cristo está presente en los libros también del Antiguo Testamento. Hechos 18, 28. Está hablando el versículo de Hechos de Apolos, ¿no? Y mirad lo que dice Apolo. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, lo que Apolo le enseñaba a los judíos era precisamente que de quien se hablaba en el Antiguo Testamento era de Cristo, aquel que habían crucificado. Por tanto, la frase pronunciada por Felipe, pues, expresa en esencia precisamente todo el mensaje del Evangelio de Juan, ¿no? Que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús mismo lo dice, ¿no? No he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino cumplirla, ¿no? Entonces vemos que Jesús es el cumplimiento de todo esto, ¿no? Le dijo Felipe a Natanael, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y vemos que con esta afirmación Felipe no implica una negación de nacimiento virginal. Hay también creyentes que dicen, ¿y aquí qué dice? De José a lo mejor. Pues tal vez el nacimiento virginal no tuvo lugar porque aquí Felipe está diciendo que hemos encontrado a Jesús, el hijo de José. Y no era hijo de José, todos sabemos que no, ¿no? Pero la verdad es que esto no implica la negación por parte de Felipe de ese nacimiento virginal, sino que simplemente
es que Felipe no es consciente de ese hecho, ¿no? Por lo menos, al menos en ese momento. A lo mejor más adelante puede ser que se le revele, pero en ese momento no, ¿no? Y simplemente, pues bueno, cuando dice hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, lo que está haciendo es una referencia para identificar a la persona como una ciudad, como una familia. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la palabra de Dios? José de Arimatea, Simón de Cirene, en fin, esto es algo muy común. Pero también podemos considerarlo como un dato sobre ese posible conocimiento que se conocían de antes, ¿no? No obstante, sobre este asunto, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, lo que afirmaban la gente, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas, no? Y la verdad es que, bueno, Jesús a la respuesta a esto que acabo de dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿no? Aquí demuestra que parece ser que sabían quién era Jesús. Pero como os digo, yo no me voy a meter en esa cuestión porque para mí no tiene mucha relevancia, ¿no? En el relato que hemos visto, vemos que Felipe lleva a Natanael delante de Jesús, ¿no? Y bueno, os hablaba de que Felipe era también un ejemplo porque no solamente hizo esto con Natanael, también la Escritura nos dice que lo hizo con unos griegos, unos extranjeros que querían conocer a Jesús. También lo acercó, lo llevó delante de Jesús. O sea que vemos en la persona de Felipe, pues vemos que era un evangelista activo, era una persona que quería dar a conocer su fe y por supuesto que la gente conociera al Señor, ¿no? Seguimos con el versículo 46 del texto. Cuando Felipe lleva a Natanael, le habla sobre Jesús, dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Nuevamente, como digo, pues vemos a Felipe entregado, cuando de repente, pues bueno, recibe esta respuesta por parte de Natanael, ¿no? Una respuesta que es un refrán, un proverbio, que la verdad es que no está escrito por ninguna parte, ¿no? Pero bueno, se ve que era algo, una característica con la que tipificaban a la gente esta de Nazaret. Entonces, hablamos de los tópicos y los típicos, ¿no? Como aquellos que dicen, no, es que a los andaluces les gusta dormir la siesta, o les gusta la fiesta. Son famas que se crean, ¿no? Sobre ciertas cosas, ¿no? Y parece ser que la gente, los galileos ya de por sí tenían mala fama, pero los habitantes de Nazaret todavía mucho más, ¿no? Y lo curioso de esto y lo extraño y lo lamentable es que Natanael, siendo galileo como era, precisamente haga este comentario despectivo, ¿no? Sobre una ciudad de Galilea. Es como si nosotros, siendo andaluces, pues criticamos, no sé, el pueblo de al lado, o en fin. Podemos decir, de Lucena puede venir algo bueno, o de Cabra puede salir algo bueno, pues esto es algo semejante, ¿no? Y lo malo de esto es eso, que lo diga una persona natural de allí. Como decía, que no obstante todo parece indicar precisamente que los nazarenos pues tenían un tipo de carácter así, ¿no? Y que dio lugar precisamente a este refrán, a este proverbio, ¿no? Y la verdad es que Natanael muestra su sorpresa y su escepticismo ante el hecho precisamente de que un profeta pudiera levantarse de Galilea, porque eso nunca había ocurrido. En la palabra de Dios no hay constancia de eso, ¿no? Además, es más, los fariseos, los sacerdotes, cuando hablan con Nicodemo, mirad, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 52, precisamente afirman esto, ¿no? Y quieren, pues bueno, contradecirlo con esto, con estas palabras. Le dijeron así a Nicodemo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, esto era algo que tenían muy asumido, ¿eh? No solamente Natanael como Galileo, sino en sí la sociedad, ¿no? Incluso los religiosos, ¿no? Y la verdad es que Nazaret es una ciudad insignificante, que ni tan siquiera aparece, como digo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la verdad es que hay cierta importancia en ser de una gran ciudad, porque eso parece que como que genera un prestigio. Mirad, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 21, 39, precisamente
cuando un tribuno lo está interrogando, le preguntó que si era una persona que había hecho una sedición. Mirad la respuesta que le da Pablo. Dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. O sea, que el ser ciudadano de una ciudad con un renombre, pues eso tenía un prestigio. Nazaret era una aldeilla y eso no tenía nada, ¿no? Natanael precisamente era de Caná de Galilea, otra aldea de allí, ¿no? Y así como los galileos eran menospreciados por el resto de los habitantes de Judea y demás, por los galileos mismos, como os decía hace un momentito, lo hacían con las mismas personas de Nazaret, o sea, contra sus propios paisanos, ¿no? Y la verdad es que el desdén o rechazo de Natanael puede deberse precisamente a eso, a que era una aldea insignificante y sin una relevancia profética de ningún tipo, ¿no? También recordemos que más adelante este desprecio de usar este término nazareno se llevó a cabo como desprecio para los creyentes, para los cristianos. Nos llamaban en tono ofensivo nazarenos. Los nazarenos son naturales de Nazaret, ¿no? Pero bueno, volviendo al texto, vemos la objeción que hizo Natanael, ¿no? Y la verdad es que todos lo que quieren es obedecer la palabra de Dios. Y por tanto, si ese es el deseo, deben de cuidarse de prejuicios contra lugares, denominaciones, contra las personas y demás. Entonces, en todo está ese sentir, ¿no?, de querer obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con eso, ¿eh? No me hablo con aquel que es pentecostal. Tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que las personas deben de examinarse y deben de examinar por sí mismos si encontrarán el bien allí donde no lo buscaron. Y la verdad es que esto también es algo curioso. Muchas veces nos llevamos la sorpresa en el lugar donde menos esperamos. La sorpresa en forma de bendición, ¿eh? Así que, pero lo triste de todo esto es precisamente que mucha gente se mantiene fuera de los caminos del Señor por prejuicios irracionales y cosas que ellos las conciben de una determinada manera. Hay personas que no se están congregando precisamente porque tienen ese tipo de prejuicio, ¿no? Y la mejor manera precisamente de eliminar estos conceptos equivocados o falsos sobre el cristianismo, ¿no?, es precisamente no hablar sin saber, ¿no? Tenemos que hacer como Natanael: ven y ve, vamos y comprobamos y luego hablamos, ¿no? El versículo 47 del texto dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y la verdad es que la integridad de Natanael es especialmente mencionada por Jesús como una característica de un israelita genuino, ¿no?, de un israelita verdadero, ¿no? Y esa declaración de Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, esas palabras implican que muchos israelitas no eran israelitas verdaderos. Es así de sencillo. Y puede que Jesús esté comparando a Natanael con Jacob, ¿no?, como veremos más adelante. No había engaño en Natanael, su fe no era hipócrita, no era una persona simuladora ni era deshonesto, sino que era un creyente verdadero, era un hombre recto, íntegro, piadoso. Y la verdad es que Cristo sabe, sin duda, lo que son todos los hombres porque conoce el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Nos conoce, nada se le puede ocultar. Podemos pensar de que no me ve, que te está viendo, aunque estés con la luz apagada y metido en un agujero, te está viendo. Entonces, debemos de tener nosotros el deseo de conocer a Jesús y de procurar ser verdaderos israelitas, creyentes verdaderos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos judaizantes ni nada de esto, ¿no? Pero sí tomo el ejemplo del verdadero israelita para usarlo como una similitud, como el creyente verdadero, el cristiano verdadero, en quien no hay engaño. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, cristianos aprobados por el mismísimo Jesucristo, ¿no? Y es cierto que en algunas cosas débiles, imperfectas y pecaminosas, pues bueno,
la podemos encontrar en todo, ¿no? En cualquiera, hasta en Natanael, que no había engaño, ¿no? Porque siempre todos tenemos fallitos, ¿no? Pero quizás lo peor de todo sea la hipocresía, ¿no? Porque eso es algo que no corresponde verdaderamente con el creyente verdadero, ¿no? Mirad, Romanos capítulo 2, versículos 28-29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. El texto este nos está diciendo verdaderamente que es lo de dentro lo que importa, no lo de fuera, porque podemos mostrar eso, una fe hipócrita, podemos estar simulando, podemos estar aparentando, y sin embargo no ser verdadero, ¿no? Y precisamente Jesús conoce lo que hay dentro de los hombres, ¿no? Y él quiso decir que la franqueza de Natanael lo revelaba, pues bueno, como alguien verdadero, ¿no? Sin doblez, sin hipocresía, ¿no? Al extremo de que estaba dispuesto a comprobar por sí mismo las afirmaciones que le acababa de hacer Felipe. Hemos encontrado aquel de quien hablan los profetas y la ley, ¿no? Y él se acercó para comprobarlo, o sea, era un hombre dispuesto para comprobar las cosas, ¿no? Todo, pues bueno, por satisfacer su búsqueda espiritual. O sea, esto lo podemos definir como aquellos creyentes de Berea que comprobaban si las escrituras eran tal y como le hablaba Pablo y demás, ¿no? Natanael se prestó a eso, a ir a conocer a Jesús para ver si verdaderamente era así, ¿no? Esa referencia de un verdadero israelita en que no hay engaño, vuelvo a decir que parece, y yo creo que es una alusión a Jacob, ¿no? Jacob, a diferencia de Natanael, pues bueno, todos sabemos que fue conocido ¿por qué? Por su duplicidad, las maquinaciones, mentiras y la artimaña que llegó a usar, ¿no? Y eso fue algo que caracterizó a Jacob durante un tiempo y también a sus descendientes. ¿O quién no ha escuchado alguna vez la mala fama que tienen los judíos? Pues todo esto tiene un origen. Los descendientes de Jacob, los judíos, son los descendientes de aquel engañador. Se escucha. Hay otros que los judíos son todos ladrones, que son todos avaros, o no lo habéis escuchado nunca eso. Pues eso existe. Entonces esta mala fama, pues parece ser que corrió a través de los tiempos desde un origen, ¿no? Y el origen fue Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Entonces, pues bueno, como digo, en la mente de Jesús, pues bueno, un verdadero israelita era algo y honesto y sincero, que se había convertido a Dios, ¿no? Eso a los ojos de Jesús era la excepción, no era la normalidad. Y eso es lo triste, ¿no? Lo difícil en los días de Jesús era precisamente encontrar a alguien sincero, ¿no? Y eso se había convertido en la excepción y no en la norma de conducta, ¿no? Continuamos con el versículo 48. También hay un texto en el libro de Jeremías, el profeta, y habla sobre una tribu, una familia, los recabitas. Podéis leerlo, que es muy interesante también. Habla de la fidelidad de personas íntegras y cómo, pues bueno, fueron capaces de mantenerse firmes en lo que habían prometido a su padre, ¿no? Y vemos la respuesta, por ende, de parte de Dios, ¿no? De cómo lo que debía de ser la norma en el pueblo de Dios no lo era, sin embargo, esos recabitas sí eran fieles, ¿no? Es una historia muy interesante. El versículo 48 dice: le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? La respuesta la pregunta que le hace Natanael cuando le dijo: he aquí tú eres un verdadero israelita, ¿no? ¿De dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vemos que la reacción de Natanael es de asombro y no solamente eso, sino que va creciendo esta sorpresa a medida que Jesús está hablando con él, ¿no? Y esa pregunta que le hace, ¿de dónde me conoce?, muestra precisamente ese asombro que surge del hecho de que Natanael nunca había tenido relación con Jesús. Eso era evidente.
Porque si no, cuando Felipe le dijo, mira, hemos encontrado a Jesús. Ah, sí, yo lo conozco, él me hizo una mesilla de noche, que era carpintero. Pero aquí vemos que en este caso no, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Es interesante, nunca había tenido una relación con Jesús. Y precisamente Jesús dio testimonio de lo que le pasó a Natanael cuando estaba debajo de esa higuera. Y seguramente Natanael estaba teniendo un tiempo muy íntimo y profundo con Dios. Eso cae por su peso, ¿no? Tal vez estaba orando con fervor, buscando dirección en su caminar con Dios. Allí donde ningún ojo humano lo viera, ¿no? Algo que sabemos que es del agrado del Señor. El Señor mismo menciona 3 cosas para que las podamos hacer y nos habla de ellas, pero diciendo que las hagamos fuera de la vista de la gente. El ayuno, la ofrenda y la oración. O sea, nos habla de que cerremos nuestras puertas y allí oremos a nuestro Padre que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público, ¿no? Y Natanael estaba teniendo un momento íntimo con el Señor debajo de esa higuera, ¿no? Y esa revelación que le hace Jesús en ese momento le demostró precisamente que Jesucristo conocía los secretos y lo que había en el interior de su corazón. Y esto, por la verdad, es que impresionó profundamente a Natanael y le llevó al convencimiento de manera instantánea de que Jesús no era un hombre normal, que era alguien sobrenatural, es evidente, ¿no? Jesús no tuvo necesidad de darle una descripción exacta sino simplemente le había dicho una cosa muy simple: te vi debajo de la higuera, suficiente. Y ahí revela, pues bueno, lo que estoy compartiendo, algo que tan solamente Natanael conocía, ¿no? Seguramente, pues bueno, un momento especial y ya está, es lo que tuvo allí, ¿no? Algo que no estaba a disposición de ningún humano, porque se ve que estaba a solas y estaba allí escondidito y ya está. Pero el ojo del Señor todo lo ve, ¿no? Jesús todo lo ve y todo lo sabe, no se le puede ocultar nada. El versículo 49, ante estas palabras de Jesús, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, ahí ya declaró Natanael que verdaderamente su sorpresa, ¿no? Porque le estaba hablando de algo que tan solamente él conocía, ¿no? La verdad es que es interesante este versículo porque el orden de los títulos que aparecen es la combinación de los nombres que precisamente que enfocan el carácter real de Jesucristo, ¿no? De Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Y precisamente Natanael, como venimos diciendo, como buen y verdadero israelita, pues al instante reconoce a su verdadero rey. Natanael era un verdadero israelita y en el momento reconoció en la persona de Jesús, pues al Rey de Israel, ¿no? Sin embargo, por contrapartida, pues el resto de los líderes religiosos y la gran mayoría del pueblo no lo hicieron, sino que se burlaron encima, ¿no? Vemos que para Natanael la idea de que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, podemos decir que era un poco rudimentaria, ¿no? Era rudimentaria porque era algo que todavía no conocía, no se le había revelado de manera sofisticada, ¿no? O sea, metódica, ¿no? Sin embargo, para el evangelista, para Juan, el testimonio de Natanael tiene mucha importancia y por eso lo contempla, porque la verdad es que una declaración es un testimonio temprano precisamente sobre la figura de Jesús, como la fue también el de Pedro, ¿no? Cuando le preguntó el Señor: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dijo, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces estas declaraciones tempranas sobre la persona de Jesús tienen mucha importancia, porque como decía, esto al final la gente lo aprende, lo concibe, pero más adelante, pero no tan pronto, ¿no? Entonces son revelaciones muy importantes, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el evangelista Juan, pues bueno, la recoge aquí en el Evangelio, ¿no? Vemos que la confesión de Natanael parece una reacción exagerada por su parte, ¿no? Porque simplemente por el hecho de que te vi debajo de la higuera,
Pero no debemos de olvidar que no fue una reacción exagerada. No debemos olvidar que un momento antes, ¿qué le había dicho Felipe? Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús. Luego, la reacción de Natanael es una reacción explosiva, pero también tiene una motivación, y es que ya en parte le habían revelado de quién se trataba la persona de Jesús, ¿no? Lo decía el versículo 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés la ley, así como los profetas. Y vemos que Natanael, pues bueno, se acerca a Jesús buscando respuestas para creer o para no creer, ¿no? Y encuentra precisamente que el convencimiento, o sea, el conocimiento que Jesús tiene sobre él es más que convincente, ¿no? No necesita más nada. Entonces, también vemos que es importante destacar cuando habla del Rey de Israel, ¿no? Porque es un título para el Mesías que gritaron, ¿os acordáis? En la entrada triunfal en Jerusalén, el pueblo expresó así, bueno, el pueblo, los discípulos expresaron eso, ¿no? Y también hay algo que cuando los religiosos escucharon eso, precisamente le dijeron a Jesús, mira, que se callen, que no digan eso, repréndelo. Dijo Jesús, si ellos callaran, a piedra hablarían. O sea, que el hecho de decir Jesús es el Rey de Israel es algo que molestó a un sector de la población, ¿no? Lo mismo que el letrero que clavaron en la cruz, fue algo que también molestó. Le llegaron y le dijeron a Pilato, pon ahí en el letrero el que dijo que era, y le tuvo que decir Pilato, no, lo que he puesto, ¿no? Lo que he escrito, he escrito. Sabemos que el término Rey de Israel es algo que sigue molestando a aquellos que no se someten, a aquellos que no son israelitas, creyentes verdaderos, que molestan, ¿no? Vemos que la demostración soberana de conocimiento por parte de Jesús y el testimonio también de Felipe, pues eliminaron las dudas por completo en Natanael, ¿no? Y el hecho de que lo llama Hijo de Dios demuestra precisamente que el discípulo, que Natanael, entendió perfectamente el significado y la importancia plena que esto tenía, ¿no? Sencillamente para Natanael Jesús era alguien al que no se podía describir en términos humanos. Por eso le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él no le dijo, tú eres el hijo del carpintero, ni eres el de Belén. Le dijo eso. De esa manera lo expresó. Vamos terminando. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y la verdad es que los milagros no deben de ser apreciados por sí mismos, sino por las realidades redentoras que prometen. Mayor que esa obra, que los milagros, que todo lo que pueda acontecernos, es la salvación que Cristo nos brinda. Esta mañana el pastor Cicero precisamente hablaba de esto. Que el hecho más grande de la creación precisamente es la resurrección y la salvación. La resurrección de Jesucristo y la salvación que nos promete a nosotros. Como decía un profesor de doctrina reformada, Ricardo Franco, que el mayor milagro que puede pasar en tu vida no es que se case tu hijo, ni que tú termines la carrera, es que Jesús te salve. Ese es el mayor milagro que acontece en tu vida. No el que mejore, en que cambies de trabajo, en que apruebes unas posiciones. Ese es el mayor milagro. Y nuestro pastor, como digo esta mañana, compartía lo mismo. Versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este versículo 51 ya no se lo dice exclusivamente a Natanael, es para todos, ¿no? Porque está hablando en plural. De cierto os digo, no te digo. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y la verdad es que la escena que describe Jesús, como decía hace un momentito, pues precisamente es un eco de la visión que había tenido Jacob, ¿acordáis? Cuando durmió y vio que lo de la escalera y todo esto, pues es un eco, ¿no? Mirad, precisamente la visión que tuvo Jacob la encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 12, y dice así,
Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba al cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y ascendían por ella, ¿no? Vemos que esta declaración de Jesús, veréis el cielo abierto, indica precisamente que el cielo ahora está abierto, ¿no?, por la persona de Cristo, para una comunicación de manera continua con los hombres, ¿no? Jesús es el representante de los cuales, ¿no?, bajo el título Hijo del Hombre, precisamente hace esto, ¿no? El Hijo del Hombre es el representante de los hombres, el mediador de los hombres. Y es notable porque precisamente el término este, Hijo del Hombre, es el término que suele usar Jesús. Sin embargo, también es interesante que Natanael lo sustituye por el Hijo de Dios. Ambas cosas son correctas, ¿no? Pero Natanael lo sustituyó por eso, ¿no? Y vemos precisamente que el vínculo entre el cielo y la tierra depende tanto del carácter humano, del Hijo del Hombre, como del carácter divino, del Hijo de Dios. Por eso notaba las dos cosas, ¿no? A fin de cuentas es lo que nos dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Además, el término Hijo del Hombre es la designación favorita que usaba Jesús, ¿no? Jesús mismo es la realidad a la que apunta esa escalera que veía Jacob, ¿no? Jesús mismo es la escalera, ¿no? Es el medio de acceso entre Dios y los hombres, ¿no? Es la puerta abierta, es el velo rasgado, ¿no? La obra de Cristo que permite acercarnos al Dios Padre, ¿no? Jesús quiso darle a entender a Natanael que así como Jacob tuvo una revelación enviada del cielo, pues también ellos, los demás discípulos, experimentarían esa comunicación sobrenatural que les confirmaría quién era Jesús, ¿no? Sabemos que cuando, lo que nos dice la Escritura, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Curiosamente, Jacob, ¿no?, a quien Dios llamó después Israel, como decía, sabéis que le cambiaron el nombre, ¿no?, pues tuvo precisamente que experimentar un gran cambio en su persona, ¿no? Y la verdad es que Dios cambió el carácter de Jacob y lo cambió de engaño a fidelidad. Y precisamente por ese motivo es por el que pudo ver esos cielos abiertos y Dios se le revelase de esta manera, ¿no? Y el texto que hemos visto nos dice que a Natanael y a los demás se le prometió lo mismo. De aquí en adelante veréis los cielos abiertos y al Hijo del Hombre y a los ángeles subir y bajar, ¿no? Y la verdad es que Esteban, Jacob pudo ver los cielos abiertos. Natanael y los demás vieron esos cielos abiertos porque se les prometió, ¿no? Y Esteban, ¿os acordáis de Esteban? Cuando murió apedreado, ¿qué fue la frase ya que provocó que arremetieran contra él? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre ahí. Entonces, estos que acabo de mencionar, Jacob, Natanael, los discípulos, Esteban, ellos tienen todo un denominador común. Y ese denominador común, que son creyentes verdaderos, sin engaño, ¿no? Y bueno, ya concluyo. Y me gustaría dejaros esta pregunta. ¿Quieres ver cielos abiertos en tu vida? Pues debemos de transformarnos en eso, en cristianos verdaderos. El Señor bendiga su palabra.